¿Qué tal, amigos? Mucho se ha hablado del chat GPT estos últimos meses. ¿Qué puede hacer? ¿Nos quitará el trabajo? ¿Es fiable? Hoy aclaramos dudas sobre el chat GPT, que ya lleva años con nosotros, pero que en cada versión se va depurando más. Del primer y hasta casi ya rudimentario, eso nos parece, chat GPT de 2018 al de ahora, en su versión 3.5, mucho se ha avanzado. Esta inteligencia artificial generada por la empresa OpenAI se puede utilizar en abierto. Nuestro invitado de hoy experimentó con ella y le pidió que escribiese el prólogo de su libro, ¿En qué piensan las máquinas? Un libro editado por Galerna. Freddy Vivas, bienvenido de nuevo a Radio Nacional, recién llegado de Argentina. Muchas gracias por volver a pasarte por nuestros estudios en esta visita que estás haciendo a la capital. Para mí un placer siempre venir a verte y charlar de estas cosas que son súper interesantes, ¿no? Desde luego que sí. Vamos a recordar a los oyentes que Freddy Vivas es ingeniero informático, tecnólogo, cofundador de Rocking Data, una startup pionera en el uso del machine learning, la inteligencia artificial y el Big Data para la toma de decisiones, conferenciante, profesor, suele intervenir en medios de comunicación siempre para hablar, como dice él, de estos temas apasionantes. Y Freddy, ya nos contaste una vez que los resultados de aquel texto generado por esta IA de OpenAI, la empresa generadora del chat GPT, te sorprendieron en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Y no solo a mí, sino que cuando hago el libro Cómo piensan las máquinas, la verdad es que no tenía prologuista, no tenía una persona para hacer un prólogo, no se me ocurría quién, pero tenía a mano esta herramienta. En ese momento no existía como el concepto de chat GPT, existía como GPT, que es un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje es lo que está atrás de este tipo de tecnología. Vamos a ir de a poco explicando todo, ¿no? Pero sí, primero decir que un modelo de lenguaje es la capacidad de una inteligencia artificial de generar textos. Con una estructura que parecería casi creada por un humano, ¿no? Uno lee un texto, en el caso del prólogo de mi libro, y cuando lo estás leyendo no te das cuenta si es escrito por una máquina o por un humano. Vamos a leer un poco. Dice: la inteligencia artificial es un hecho ya bastante conocido, que la inteligencia artificial forma parte ya de nuestra vida cotidiana, las casas inteligentes, los teléfonos inteligentes, es decir, que hasta ahí es un prólogo razonable, ¿no? Razonable. Sí. De hecho, muchos amigos me decían: Freddy, ¿quién te lo escribió? ¿Lo hiciste vos? No hace falta que digas que lo hizo una máquina. No te creían. Una máquina no lo va a hacer así. No me creían hasta ahora. Y ahora podemos hablar con ella, ¿no? Sí. Llega el concepto chat. Claro, aparece el concepto chat en noviembre del año pasado, 2022. Consigue 1 millón de usuarios en 5 días. Una cosa increíble. Que no ha conseguido ninguna red social. Ninguna red social, exacto. La siguiente que consiguió usuarios tan rápido es Instagram, que tardó casi 3 meses para conseguir 1 millón de usuarios. Netflix tardó 3 años y medio. Entonces ahí se ve la diferencia. Realmente por primera vez tenemos una herramienta de inteligencia artificial que le llegó a la mano de mucha gente rápido. La inteligencia artificial, el concepto de inteligencia artificial generativa es de los años 50. De 1950, 1940 y pico incluso. O sea, tiene mucho tiempo, pero realmente por primera vez ahora está puesto en la mano de mucha gente que puede probar y puede darse cuenta del potencial de todo esto, ¿no? Y puede hacerlo de manera totalmente gratuita, Freddy, porque en su versión 3.5 está en abierto. Es tan sencillo como entrar en la web de OpenAI, ¿no? Exacto. Pones chat.openai.com y entras al chat. Eso, hay que decirlo, está bueno porque también hay gente que creó aplicaciones que se hacen pasar por ChatGPT y se usan para estafar gente. Así que está bueno decir que no existe una app. No tenés que bajar una app del celular, sino que tenés que entrar a la web y acceder directamente. Fantástico. Una vez que nos hemos suscrito, ¿qué podemos hacer? No solamente los deberes, como están haciendo ahora mismo los chavales jóvenes, o incluso escribir un artículo de prensa, como ya estará haciendo algún periodista. Seguro. O tal vez, Freddy, y esto te afecta a ti, programar. Claro, exacto, porque es interesante también ir conversando un poco más sobre el concepto de inteligencia artificial generativa. O sea, la inteligencia artificial es, como dijimos en alguna de estas conversaciones, es una capacidad de las máquinas de simular la inteligencia humana, de alguna forma, ¿no? De parecer como sí. De parecer como sí. Por eso es tan confuso. De hecho, hay mitos, hay conversaciones interesantes para tener en cuenta, que mucha gente dice: ¿por qué tratamos al chat como si fuese una persona? Es como cuando vas al cajero automático y te dice gracias y vos te sentís contento. Yo le digo: de nada, yo le respondo al cajero automático. Es muy raro pensar eso, pero porque uno lo vuelve como si fuese un humano, como si fuese una persona, y en realidad es simplemente una máquina que en todo caso está tratando de empatizar con vos.
está tratando de darte la sensación de cercanía para que vos lo uses con otros ojos, digamos, ¿no? Lo vemos si tenemos que escribir una reclamación a cualquier tienda o si buscamos Claro. una talla en una tienda de ropa, ya ahí automáticamente nos salta un chatbot muy Sí. amable. Muy amable, porque está programado para ser amable. Claro, fue amable el ingeniero que lo programó Claro, realmente. porque eso consigue que también la gente se abra a conversaciones y que responda de una forma también más amable. De hecho, hay pruebas muy interesantes que se hicieron, por ejemplo, en el mundo de psicología, ¿no? Donde se estudió que muchas personas que están en situaciones extremas, por ejemplo, al borde del suicidio, cuando interactúan con una inteligencia artificial como esta, se abren más que incluso hablando con personas, porque no se sienten juzgadas. Y eso es algo interesante también para tener en cuenta, ¿no? Porque me acuerdo cuando conversaba esto el año pasado en la Universidad de Islas Baleares, que fui a dar una conferencia. Los psicólogos tienen un área que se llama BAT Lab, que es investigación de tecnología e inteligencia artificial aplicada al campo de la psicología. Y me decían, ¿es importante si estás interactuando con una máquina o con un humano? ¿O es importante lo que te genera a vos como persona? El cambio que te genera. Es interesante, son preguntas nuevas, ¿no? Sí, es un escenario que se nos ha puesto delante de repente, Sí. de manera masiva, y al que nos tenemos que ir amoldando. Lo que me comentas tú de la salud mental me parece muy interesante Sí. y muy necesario. Es una de las aplicaciones positivas, así como en el área de la medicina. Tal cual. Y es interesante también qué le pasa a la gente con respecto a esto. Porque te pongo un ejemplo. El año pasado, no, este año, pasa todo tan rápido que ya no me acuerdo en qué año estamos, salió una aplicación que se llama Do Not Pay o No Pagues, que es una aplicación que fue comúnmente conocida como el primer abogado de inteligencia artificial. Es un abogado porque imagínate que tenés que hacer un reclamo porque un avión tardó más de lo que tenía que tardar, entonces te deberían devolver un 20% del ticket. Nadie hace esos reclamos, yo nunca hago esos reclamos. Pero en cambio, si tenés una app como esta que le pagás un fee mensual, haces un reclamo muy simple, le subís el ticket, le informás la situación, ellos reclaman a la aerolínea y cuando consiguen el dinero para tu cuenta te lo depositan automáticamente. Hacen esas gestiones. Entonces, ¿qué pasó? En Estados Unidos, cuando salió este caso, Sí. uno podría pensar, bueno, se pusieron en contra, dijeron, me saca el trabajo de lo que yo hago como abogado. Sin embargo, la barra, los que representan el mundo legal en Estados Unidos, les dio un premio a la innovación. Y dijeron, esto está bueno porque está ayudando a democratizar los servicios legales, que en Estados Unidos son muy caros, son privativos. Está haciendo que mucha más gente pueda acceder. Y si lo pensamos con esa lógica, podría aplicar quizás para el mundo de la salud o de la educación, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Permíteme, Freddy, que matice ahora que hablas de Estados Unidos, de abogados. Para ser abogado en Estados Unidos tienes que pasar un examen dificilísimo, conocido como el Bar Exam, el examen de la barra. Se ha comprobado que ChatGPT aprobó ese examen. Sí, y no sé si no aprobó con 9, con 90. O sea, aprobó muy bien. Sí. No es que aprobó zafando como yo en la universidad, digamos, ¿no? Bueno, aprobó muy bien. Lo está contando Freddy, hay servicios que pueden hacer que más gente cada vez pueda tener acceso a esas reclamaciones, incluso a sentencias. Hay inteligencias artificiales a las que alimentan de muchas sentencias, de tal Sí. manera que tú puedas reclamar de manera más sencilla. Sin embargo, a pesar de todo esto, y digamos es el buen uso de la tecnología, hay voces que están alertando de lo contrario. Bueno, vamos a hacer un rapidísimo repaso de lo que dicen algunos magnates. Por ejemplo, el cofundador de Microsoft, el magnate Bill Gates, ha dicho, Freddy, que la aparición de ChatGPT, de la inteligencia artificial, es igual de comparable como cuando apareció Internet en su día y que va a hacer que los trabajos sean más eficientes. Sin embargo, Paul Krugman, que ya sabemos todos que fue Nobel de Economía, se ha preguntado cuál puede ser el futuro del trabajo. El inversionista archiconocido Warren Buffett ha llegado a comparar esto con la bomba atómica. Y por último, y ahí te lanzo la pelota, Freddy, según la banca de inversión Goldman Sachs, ChatGPT y la última ola de esta inteligencia artificial podrían afectar a unos 300 millones de empleos en todo el mundo. Entonces, para tanto es la revolución, ¿el ChatGPT podrá acabar con tu trabajo, el mío y otros muchos? ¿O será un compañero de trabajo? Mira, creo que el mejor uso que podemos darle al ChatGPT es este de compañero de trabajo, ¿no? Respondiendo, tomando esa última frase, esta capacidad de interactuar. O sea, a diferencia de Google, que mucha gente lo usa como Google y en realidad es desaprovechar la potencia de ChatGPT, lo interesante es interactuar con esta forma de conversación artificial, ¿no? Donde uno puede hacer preguntas, ver qué responde, interactuar con eso. Yo me imagino eso en un aula, imagínate como si fuese un alumno más, un compañero de trabajo que a veces acierta y a veces le erra,
porque Sí. está demostrado que ChatGPT a veces tiene problemas para definir algunos hechos factuales, digamos, hechos concretos, fechas. Es uno de los problemas que vamos a ver ahora. También se inventa bibliografía, por lo visto, ¿no? Exacto. Le decís, dame 5 libros que hablen de tal tema, y te da 5 libros y cuando los buscas no existen. Pero la forma está bien. Por eso mucha gente le llama modelos como si fuesen un loro, como si fuesen un loro parlanchín. El loro parlanchín vos hablás, y yo tuve un loro de chico cuando se tenía animales así Sí. en las casas, y el loro te hablaba y parecía que era un humano, que entendía lo que te estaba diciendo, y en realidad no entendía nada. Entendía una estructura para contarte una frase o una canción que cantaba el loro. Esto es lo mismo, te da estructura de textos verosímiles, pero no son exactamente lo que uno cree. Eso sí, son textos inéditos que pasarían el filtro de los profesores o de los jueces de oposición si les tienes que entregar un trabajo, ¿no? Claro, y eso aplícalo a diferentes campos. O sea, los miedos y todas estas cuestiones que estabas mencionando están basadas en que no sabemos el impacto que va a tener esto en el futuro. Esa es la realidad. Y de hecho, por ejemplo, si te lo pones a pensar, el que creó el like o dislike de Facebook tampoco sabía el efecto que iba a tener en tanta gente, ¿no? ¿Cómo iba a afectar a la psicología de los jóvenes, por ejemplo? El dislike o el like, ¿no? Esa generación de adicción a cuántos likes tiene una publicación nuestra. Cuando lanzase algo así tan poderoso al mercado, no sabes los fines que va a tener, los resultados y el impacto que va a tener. Eso es lo que están trabajando. Hace poco leía un informe del Foro Económico Mundial que decía que salió hace unas semanas, que es para mí la principal referencia para entender estos temas, el World Economic Forum, decía que el 23% de los trabajos del mundo iban a estar fuertemente afectados por la inteligencia artificial. Afectados quiere decir o impactados para cambiar o desaparecidos, pero también hablaba de toda la generación nueva de trabajo que iba a aparecer, que por supuesto son todas suposiciones hoy, no tenemos claridad de eso. Estamos hablando de una herramienta desarrollada por la empresa OpenAI, una organización sin ánimo de lucro, ahora vamos a ver si lo sigue siendo así, concebida en principio como un laboratorio de investigación, y uno de sus cofundadores, en la actualidad su director ejecutivo, Sam Altman, compareció hace unos días en el Senado estadounidense para pedir que se regulase su desarrollo. Si esta tecnología sale mal, puede salir bastante mal. Queremos trabajar con el gobierno para evitar que eso suceda, por eso trato de ser muy claro sobre los peligros y el trabajo que tenemos que hacer para mitigarlos. Hay que decir que Sam Altman enumeró también los beneficios de esta tecnología, como hemos contado con Freddy Vivas, en campos como la tecnología y la crisis climática, pero Sam ya pedía intervenir a los gobiernos para que estas herramientas respeten los derechos de los ciudadanos. Ahora hablamos de Elon Musk, Freddy, pero en tu opinión, ¿habría que intervenir? Yo creo que eso es sin duda algo que va a suceder. Me imagino, hace poco charlaba con un periodista también sobre este tema, y lo que me imagino que va a pasar es que vamos a tener, por ejemplo, auditorías de algoritmos. Vamos a tener que empezar a explicar cuando construimos un algoritmo qué hace atrás de eso. Sacarlo del concepto de caja negra y volverlo una caja transparente. Eso me parece muy sano, es algo que va a pasar. Y otra cosa que va a tener que pasar es seguramente generación de autoridades globales de este tema. Vamos a explicar en este punto lo de la caja negra, porque sí que es cierto que todavía los ingenieros no habéis llegado del todo a entender cómo realmente aprenden las máquinas. Exacto. Me encanta esa pregunta porque en realidad te lleva a explicar que hay dos maneras de generar inteligencia artificial. Una manera es relacionada a los algoritmos que son más fáciles de entender y explicar, que podríamos sintetizarlo en machine learning o aprendizaje de máquina, donde las máquinas aprenden del histórico y predicen cosas que van a pasar. Ahora, hay otro tipo de generación de inteligencia artificial que está basado en redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales usan una técnica que se llama Deep Learning, y esa técnica es básicamente algo que no podemos entender cómo resuelve las cosas. Da un poco de miedo. Pero sí, es verdad. Pero por otro lado hay ejemplos. Hace poco me enteré de un ejemplo en un laboratorio en Centroamérica que habían encontrado determinados marcadores en los ojos de muchas personas que predecían la posibilidad de tener un infarto como nunca antes se pudo predecir en la historia. Y los médicos lo que dicen es: con esto podemos salvar vidas de millones de personas. Sin embargo, hoy no entendemos exactamente cómo está funcionando esto. Y hay proyectos, incluso ayer estaba en una universidad
acá en Madrid charlando sobre algunos proyectos que se están haciendo para intentar explicar más estos algoritmos. Estas son cosas que van a ir pasando en los próximos años. Bueno, te decía yo que íbamos a hablar de Elon Musk, porque Elon Musk fue una de las personas que promovió precisamente esta empresa. OpenAI ya no está ahí, pero él siempre ha alertado, siempre ha dado la voz de alarma sobre lo que la inteligencia artificial puede llevar. Él dice que a la destrucción de la civilización. Paralelamente a esto, él invierte en varias compañías de inteligencia artificial. Él dice que para vigilar su desarrollo, y además anuncia un nuevo chat GPT, el chat GPT de la verdad. Él se ha unido también a todos estos líderes tecnológicos que han pedido claramente una moratoria o una pausa, ellos dicen de 6 meses, no sé si será suficiente, en esta carrera que dicen fuera de control, ¿no? También podemos hablar de Italia, que durante un tiempo vetó el chat GPT, ya ha levantado ese veto, Freddy. Sí, en Canadá también existió ese veto. Claro, las visiones y los comentarios que se puede hacer sobre Elon Musk son dos. Uno es, tiene una empresa de inteligencia artificial nueva que se llama X, también tiene los autos fabricados con autopilot, Tesla básicamente es una empresa de inteligencia artificial. Entonces es una locura decir que él está en contra de la inteligencia artificial. Lo que dice es que cuando salió OpenAI, tal cual decís, nació como Open, justamente abrir este conocimiento y democratizarlo, que lo están consiguiendo, están democratizándolo, pero como empiezan a cobrar, en teoría él estuvo en desacuerdo con eso. Claro, es lo que pasa con el GPT-4. Claro, porque están cobrando por el acceso, pero en realidad, como decís, el 3.5 funciona perfectamente y es gratuito. Yo creo que también ellos están viendo el modelo de negocio, también es mucho más caro de lo que creían, aparentemente. Están buscando capital, están levantando capital, pero la generación de todo lo que hacemos, incluso hay una visión de la sustentabilidad de esto, ¿no? Cuánto consumo, cuánto daño le hace al planeta generar estas inteligencias artificiales supermasivas, ¿no? Eso también hay que valorarlo, Freddy, claro. Va a empezar a pasar, hay una tendencia de lo que podemos decir inteligencia artificial verde o algoritmos verdes que va a tener un foco en la optimización del consumo y también del entendimiento de otras industrias, de cómo medimos el impacto, la huella que estamos dejando en el planeta. Me parece muy interesante porque es algo que en el futuro va a empezar a hablarse más. Hay otro tipo de impacto que está asustando a muchas personas y es que, ya lo anunciabas tú, el chat GPT muchas veces genera un contenido inapropiado o inexacto. Todos hemos visto las fotos del Papa Francisco vestido de Balenciaga o de Donald Trump siendo arrestado por la policía en las calles de Nueva York. Fueron unas imágenes generadas por una inteligencia artificial con Midjourney, también hablamos de esto tú y yo en otra conversación, que parecen reales. Y es un problema porque se puede manipular. A esto hay que agregar que los trabajadores del chat GPT de Google, que se llama Google Bard, ya han alertado sobre esto. Y además ellos ponen, Freddy, el ejemplo de que pidieron a un chat, en este caso suyo, de Google, cómo aterrizar un avión y ese chat llevó a un accidente. Ellos dicen que se está desarrollando de manera poco ética. Primero que si uno se basa en esa herramienta tan nueva para aterrizar un avión, me da mucho miedo por los humanos, no por la inteligencia artificial. Esto habla también de cómo se implementa correctamente un sistema de inteligencia artificial. La implementación correcta es aplicando un concepto que se llama human in the loop o humano en el bucle. Podríamos decir que eso es un humano antes de la decisión. Entre la inteligencia artificial y la decisión tiene que haber un humano. En el caso de una cirugía médica o el bar semiautomático en el mundial o por supuesto un avión donde llevamos personas, ¿no? Tiene que haber siempre un humano al final de las decisiones, Freddy. Eso es lo que tendría que pasar siempre. Un humano cabal. Claro. Un humano, claro, que se supone que entiende de lo que está haciendo, ¿no? Hay seguramente decisiones automatizables. Por ejemplo, cuando entras a Netflix y te recomienda una película, vos no querés que haya un humano recomendándote una película. Si no, eso no sería escalable. Sería como un videoclub, es volver a los 90, digamos, ¿no? Pero, en cambio, una recomendación automática de una película está bien. Una preaprobación de un crédito de un banco está bien. Ahora, decisiones mucho más pesadas, vamos a necesitar humanos ahí en el medio, porque la aplicación ética y responsable de todo esto depende de todos nosotros también. No solamente de los que la construyen, de los gobiernos, sino también de los usuarios, ¿no? La ciudadanía digital para hacer esto bien. Del uso que le demos todos, ¿no? Bueno, el chat GPT pasa sin problema el llamado test de Turing. El informático Alan Turing ya planteó que pasaría en una conversación hipotética entre una máquina y un humano. Entonces, si el humano no se da cuenta de que está hablando con una inteligencia artificial, es que la máquina ha pasado la prueba. La máquina había hecho creer al hombre que era un humano como él. Esto se da en el chat GPT. Es alucinante. Y a nosotros que nos gusta la ciencia ficción,
siempre me viene a la mente las tecnologías suficientemente avanzadas es indistinguible de la magia, ¿no? De Arthur Clarke, esa frase tan importante. Porque me imagino si traes a una persona de hace 100 años, lo revivís y lo sentás y le mostrás textos escritos por eso, no te va a creer. A mí me pasó hace 2 años, ¿no? Pero no te va a creer que... Qué fuerte, ¿eh? Es que yo pienso que es así. El test de Turing, para los que están escuchando y nunca lo entendieron el concepto, nunca lo escucharon en profundidad, es básicamente que nosotros pasemos textos a algunas personas y que las personas puedan distinguir si ese texto lo escribe una máquina o un humano. Si hay una inteligencia, el concepto es de inteligencia. Y si la mitad de las veces la máquina puede convencer al humano de que en realidad es un humano o que tiene inteligencia, es porque pasó el test de Turing. Esa sería la forma de decirlo. Aunque hoy claramente lo pasó, y lo que dicen algunos expertos como Ray Kurzweil, por ejemplo, el fundador de Singularity University, que tuve la suerte de ser alumno de él de alguna forma. Sí, de alguna forma no, de hecho lo fui. Él dice que el test de Turing, como lo planteamos hace muchos años, ya está viejo, que tendría que ser mucho más profundo. Parecido al test de Turing, parecido a la forma de evaluar que tuvieron de Lambda. ¿Te acordás de Lambda? Sí, y estaba pensando en una escena precisamente de Blade Runner, la escena en la que Rachel pasa ese test también, ¿no? En el que le hacen preguntas a ver si se emociona, ¿no? Exacto, porque lo que dice Ray Kurzweil es que la lógica matemática con la que vamos a medir a las máquinas, obviamente la va a pasar. Sin duda va a pasar la lógica de ese tipo de inteligencia. Hay que ir a los matices un poco más lejos, a esas situaciones en las que la ética está en juego, ¿no? Exacto, la ética y lo emocional también, ¿no? Y esto nos lleva en este crescendo ya hacia el final de la entrevista, qué pena que se acabe ya, al concepto de singularidad. Porque es la singularidad, Freddy. Las máquinas pueden llegar a ser más inteligentes que los humanos, porque hay datos, hay estadísticas que dicen que cada vez somos menos inteligentes, que las últimas generaciones tienen peor coeficiente intelectual y que al mismo tiempo las máquinas están aprendiendo de manera exponencial. Es decir, que la balanza está cayendo en detrimento de los humanos. Lo leí eso, me preocupó. La verdad que no está bueno eso que nos pase como civilización, digamos. El concepto de singularidad, o también podemos conectarlo con dos conceptos que podrían ser muy parecidos. Uno es inteligencia artificial fuerte y el otro es superinteligencia. ¿Qué sería eso? Sería que hoy nosotros tenemos modelos de inteligencia artificial que hacen bien una sola cosa. Escriben, por ejemplo, ¿no? O generan imágenes, como DALL-E 2. O generan canciones, como algunas herramientas que hay. Son inteligencias artificiales que responden a algo muy concreto. La inteligencia artificial general sería una capacidad de inteligencia artificial que pueda generar casi todo, digamos, ¿no? Es más parecido a Terminator que a lo que hoy estamos viviendo. Como hemos terminado en alto, ¿eh? Siempre nos lleva a la ciencia ficción. Siempre acabamos en Terminator o en Blade Runner, que está muy bien revisitar. Oye, esto es apasionante y estamos haciendo un análisis ahora en 2023, pero sin duda este análisis se irá variando, tendremos que irlo adaptando, ¿no? En los próximos años. Bueno, Freddy Vivas, ingeniero, tecnólogo, colaborador habitual de medios, cofundador de Rocking Data, autor de Cómo piensan las máquinas. Tendrás que escribir un nuevo libro, ¿Cómo siguen pensando las máquinas o cómo pensarán las máquinas en una década? Yo estoy trabajando en algo nuevo, después te lo voy a traer, por supuesto, cuando esté. Oye, un placer tenerte aquí en Radio Nacional y nos vemos en una próxima ocasión. Seguro, no sabemos si con un chat GPT entrevistándote, igual lo podríamos hacer. Lo podríamos jugar con eso, ¿no? Sí. Aprovechemos la tecnología. Ahí está. Bueno, un abrazo muy fuerte, Freddy. Gracias a usted.